de cómo resolver los problemas de efecto fotoeléctrico, en qué consiste y cómo se resuelve esto. El efecto fotoeléctrico es el efecto que se produce cuando una luz es capaz de arrancar electrones, ¿vale? Es uno de los problemas precursores de la física cuántica. Fue uno de los primeros problemas que dio una idea de cómo la luz se comportaba como una partícula. Y además tiene una serie de implicaciones y de explicaciones de carácter cuántico que hace que sea un fenómeno especialmente interesante. De hecho, la explicación es el motivo por el cual le dieron el premio Nobel a Albert Einstein. ¿En qué consiste el efecto fotoeléctrico? Bueno, pues el efecto fotoeléctrico consiste en un fenómeno en el que una luz con una determinada longitud de onda y una determinada frecuencia es capaz de arrancar electrones a un metal, ¿vale? Un metal, según la explicación clásica, podría ser susceptible de que se le arrancaran electrones, pero después de un tiempo determinado. Uno de los motivos que invalidaba la explicación clásica era que el efecto fotoeléctrico era inmediato. Entonces, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Pues consiste en que si nosotros iluminamos un metal, este metal de aquí que se llama fotocátodo, con una determinada luz, esa luz es capaz de arrancar electrones y en este circuito empezará a circular una intensidad de corriente, ¿vale? ¿Y qué fenómeno caracteriza al efecto fotoeléctrico? Pues que si nosotros cambiamos la frecuencia, nos movemos a frecuencias menores, ¿vale? Luces con frecuencias menores, hay una frecuencia por debajo de la cual la luz no es capaz de arrancar electrones, lo cual era inexplicable desde el punto de vista clásico. Debemos de recurrir al punto de vista cuántico para poder explicarlo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos aumentando la frecuencia, llegará un momento en el que vamos a empezar a observar los electrones que se arrancan de ese metal. Bien, otro concepto fundamental es el potencial de frenado, que es el potencial que había que colocar aquí en esta pila para que esos electrones se frenen, ¿vale? Es decir, los electrones cuando yo los arranco, si no pongo ninguna pila aquí, lo que va a pasar es que pues irán del cátodo al ánodo, pero si yo coloco una diferencia de potencial de tal manera que los electrones se frenen y vuelven otra vez al fotocátodo, habré detenido y habré impedido que por aquí pase corriente. Como vemos aquí, la corriente sería cero. El voltaje a partir del cual ocurre eso recibe un nombre, se llama voltaje de frenado, ¿vale? El mínimo voltaje que es capaz de detener los electrones e impedir que lleguen al ánodo. Bien. Entonces, una vez visto esto y visto cuáles eran las inconsistencias que tenía la mecánica clásica para explicar el efecto fotoeléctrico y cuáles son las explicaciones, vamos a ver cuál es entonces la explicación cuántica, que es la explicación que dio Einstein. La explicación que dio Einstein es tan sencilla como la siguiente. Cuando yo tengo un metal y sobre ese metal yo hago incidir una luz que está formada por fotones de energía H por frecuencia, que es aquí donde entra la física cuántica, estos electrones del metal pueden ser arrancados y estos electrones tendrán una energía cinética, que la vamos a poner con una letra T. La ecuación de Einstein, que es esta, simplemente era un balance energético, es decir, la energía que llega, que es la energía del fotón incidente, es igual al trabajo de extracción, es decir, al trabajo, energía que se invierte en arrancar el electrón al metal, y la que sobra se transforma en energía cinética del electrón, ¿vale? Bien, además, esta energía cinética del electrón se puede relacionar con ese potencial de frenado. La energía cinética de los electrones se puede calcular como la carga por el potencial de frenado, recordando conceptos electromagnéticos en los que la energía cinética se podía calcular como carga por diferencia de potencial. Bien, vamos a resolver
un par de problemas. Hacer un cálculo de un efecto fotoeléctrico que nos dice que se produce en un metal y como dato nos dice que el potencial de frenado son 0,5 voltios. El potencial de frenado tenemos que recordar que es una magnitud que está directamente relacionada con los electrones que emite el metal. Es decir, que si recordamos que el efecto fotoeléctrico funcionaba como un metal sobre el que incidía una luz y electrones eran arrancados de este metal, tenemos tres características: la luz incidente, tenemos también el metal y tenemos también los electrones. Cada una de estas tres elementos que aparecen en el problema tienen asociadas unas magnitudes. Entonces, la luz incidente, ¿qué magnitudes tiene asociadas? La luz incidente tiene asociadas la frecuencia. Relacionada con esta frecuencia tenemos la longitud de onda. Y la relación que existe entre ellas es que la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. Por otro lado tenemos el metal. ¿El metal qué magnitud tiene asociada? Tiene asociada el trabajo de extracción, que a su vez tiene como magnitudes derivadas la frecuencia umbral, tiene también la longitud de onda umbral y existe una relación entre estas magnitudes, que es que el trabajo de extracción es la constante de Planck por la frecuencia umbral y que también se puede poner como la constante de Planck por la velocidad de la luz en el vacío entre la longitud de onda umbral. Y luego tenemos los electrones. ¿Vale? La magnitud característica es la energía cinética de los electrones, que se puede relacionar con dos cantidades. Una con su velocidad, que si tenemos en cuenta que son partículas no relativistas, la energía cinética de un electrón es un medio de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado. Y por otro lado tenemos el potencial de frenado, de tal manera que la energía cinética de un electrón se puede calcular como la carga del electrón en valor absoluto multiplicado por el potencial de frenado. En este caso, el problema, la primera pregunta que me hacía era que calculara la velocidad de los electrones sabiendo cuál era el potencial de frenado. Entonces, si yo sé que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado y que también la energía cinética es la carga del electrón por el potencial de frenado, si nosotros igualamos estas dos expresiones matemáticas por ser o hacer referencia a la misma cantidad, nosotros podemos tener que la velocidad del electrón despejando de aquí sería 2 por la carga del electrón por el potencial de frenado partido por la masa del electrón y esto la raíz cuadrada. Numéricamente, ¿qué valores tendría entonces la velocidad del electrón? Pues sería 2 por la carga del electrón, que son 1,6 por 10 elevado a menos 19, por el potencial de frenado, que era un dato del problema y que me decía que era 0,5 voltios, dividido entre la masa del electrón, que son 9,11 por 10 elevado a menos 31, que numéricamente tiene un valor de, hacemos el cálculo, 4,19 por 10 elevado a 5. 4,19 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Esto nos viene a confirmar que la hipótesis de que es una partícula no relativista es cierta, porque fijaros que la velocidad que nosotros tenemos en estos electrones es mucho menor que la velocidad de la luz. De hecho, la velocidad del electrón es menor que el 10% de la velocidad de la luz. Por lo tanto, podemos trabajar sin ningún tipo de problemas en situación no relativista. Por otro lado, me dice que calcule cuánto vale la longitud de onda necesaria para si la frecuencia umbral es y el potencial de frenado es 1 voltio. Entonces nos está diciendo cuánto vale la frecuencia umbral. Con esto nos está dando el trabajo de extracción.
y nos dice que el potencial de frenado es de 1 voltio y nos dice que entonces cuánta longitud de onda será necesaria. Se refiere, por lo tanto, a una característica de la luz incidente. ¿Vale? Bien, ¿cómo solucionamos este apartado? Pues muy sencillo. Partimos de la expresión del efecto fotoeléctrico. La energía de la luz incidente es igual al trabajo de extracción más la energía cinética de los electrones arrancados. Como nos habla de la longitud de onda, vamos a poner esto en función de la longitud de onda. Entonces la frecuencia sabemos que se puede poner como velocidad de la luz en el vacío partido por la longitud de onda, en cuanto la luz es una onda electromagnética igual al trabajo de extracción más la energía cinética de los electrones, que vamos a poner que es la carga por el potencial de frenado. Y además nos dicen como dato la frecuencia umbral. Por lo tanto, este potencial de frenado lo tenemos que poner en función de la frecuencia umbral, que como vimos antes venía marcado por esta otra expresión matemática. ¿Cómo vamos a despejar lambda de aquí? Bueno, pues vamos primero a pasarla multiplicando para el segundo miembro de la ecuación. Y ahora este paréntesis lo vamos a pasar dividiendo para el otro lado, dejando lambda despejada. Vale. Vamos a sustituir datos numéricos. H son 6,63 por 10 elevado a menos 34, por C, que son 3 por 10 elevado a 8, partido por H, 6,63 por 10 elevado a menos 34, por la frecuencia umbral. La frecuencia umbral me decía que era 10 elevado a 15 y el potencial de frenado 1 voltio. Entonces 10 elevado a 15 más la carga, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, por el potencial de frenado, que me dice que es 1 voltio. Entonces, si hacemos esta operación, me saldrá la longitud de onda que incidió sobre ese metal, expresada en unidades del sistema internacional, que serían pues metros. Y que me da un valor de 2,42 por 10 elevado a menos 7. 2,42 por 10 elevado a menos 7 metros. Y el último apartado me hace la pregunta de si aumenta la velocidad de los electrones si incrementamos la intensidad de la luz incidente. Bueno, en este caso entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues que la velocidad de los electrones no aumenta. ¿Qué es lo que aumenta? Lo que aumenta es el número de electrones arrancados, pero no su velocidad. La velocidad de los electrones que arrancamos solo depende de la frecuencia, ¿vale? Pero el número de electrones sí que depende de la intensidad de la luz. Vamos a verlo. Supongamos que tenemos una luz que es capaz de producir efecto fotoeléctrico sobre un metal, ¿vale? Vamos a poner una determinada intensidad y vamos a mostrar los fotones también. Bien, entonces estos fotones, fijaros, tienen capacidad de arrancar electrones, ¿sí? Por lo tanto, hay una determinada corriente, en este caso 0,019 amperios. Vale, estos electrones, fijaros, tienen una velocidad. Si yo aumento la intensidad de la luz, lo que hago es aumentar el número de fotones. Entonces se arrancan más electrones. Efectivamente, se incrementa la corriente, pero la velocidad de estos electrones no se ve modificada en absoluto. ¿Cuándo se modifica la velocidad de los electrones? Cuando yo actúo sobre la frecuencia o longitud de la onda de la luz que incide. Si esta longitud de onda aumenta, los electrones que se arrancan son más rápidos, ¿vale? Entonces, el actuar sobre la intensidad de la luz solamente tiene efectos sobre el número de electrones que se arrancan, pero no sobre la velocidad de estos cuando son extraídos del fotocátodo. Vamos con otro ejemplo. Me habla de la frecuencia umbral
de un determinado metal, que me dice que son 1,3 por 10 elevado a 15 hercios. Y me dice que si ilumino el fotocátodo con una determinada longitud de onda, si se produce o no se produce efecto fotoeléctrico. Vale. Tenemos que hablar entonces de lo que se llama, o de el significado que tiene en el efecto fotoeléctrico la frecuencia umbral. Si yo tengo la recta de números reales y yo en la recta de números reales represento la frecuencia umbral, esta frecuencia umbral marca una frontera. Todas las frecuencias de las luces incidentes que tengan asociada una frecuencia mayor que la frecuencia umbral sí producen efecto fotoeléctrico. Sin embargo, todas las frecuencias menores no van a producir efecto fotoeléctrico. Bien, a nosotros este problema nos dice que la frecuencia umbral tiene un valor de 1,3 por 10 elevado a 15 hercios. 1,3 por 10 elevado a 15 hercios. Y me pregunta si una luz con una lambda de 1,5 por 10 elevado a menos 7 producirá o no efecto fotoeléctrico. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues esto lo tengo que transformar en frecuencia. ¿Cómo se transforma longitud de onda en frecuencia? Pues todas las luces, como son radiaciones electromagnéticas, tienen una frecuencia que se puede calcular como c partido por lambda. C, la velocidad de la luz en el vacío, y lambda, pues el valor que me dan. ¿Vale? Si nosotros hacemos esto, me da 2 por 10 elevado a 15 hercios. Como esta frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, entonces sí se produce efecto fotoeléctrico. ¿Vale? La segunda pregunta que nos hacía era que calculara la longitud de onda incidente para que los electrones que son emitidos por el fotocátodo salieran con esta velocidad. Entonces me pregunta lambda, sabiendo cuánto vale la velocidad de los electrones. Entonces vamos a actuar sobre la expresión matemática del efecto fotoeléctrico, que me decía que h por la frecuencia de luz incidente era igual al trabajo de extracción más la energía cinética de los electrones que yo arrancaba. En este caso, como el dato que yo tengo es la velocidad de los electrones, este parámetro de aquí voy a tener que ponerlo en función de la velocidad. Pero eso es tan simple como sustituir energía cinética por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Además, lo relativo, la cantidad relativa a la luz incidente, no lo voy a tener que poner en función de la frecuencia, sino que lo voy a tener que poner en función de la longitud de onda, porque lo que me pide es la longitud de onda incidente, ¿vale? Entonces, ¿qué transformaciones requiere o qué tenemos que hacer aquí? Pues primero, la frecuencia la tenemos que poner en función de la longitud de onda de la luz incidente. El trabajo de extracción, como el dato que nosotros tenemos es la frecuencia umbral, la vamos a poner también en función de la frecuencia umbral. Y la energía cinética la vamos a poner como un medio de la masa por la velocidad de los electrones al cuadrado. Yo quiero despejar lambda, entonces voy a hacer algo parecido a lo que hice en el problema anterior. Voy a pasar multiplicando lambda para el segundo miembro de la ecuación y luego este paréntesis lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. Es decir, que lambda me quedará h por c partido por h mu sub 0 más un medio de la masa por la velocidad de los electrones al cuadrado. Y ahora pues tenemos que hacer la sustitución numérica. Lambda sería igual a h, 6,63 por 10 elevado a menos 34, por c, 3 por 10 elevado a 8, partido por h, 6,63 por 10 elevado a menos 34, por mu sub 0, que la frecuencia umbral me la decía, 1,3 por 10 elevado a 15, 1,3 por 10 elevado a 15, más un medio de la masa del electrón, 9,11 por 10 elevado a menos 31, por la velocidad del electrón al cuadrado. Y la velocidad del electrón me decía que era 4,5 por 10 elevado a 5, si no me equivoco. 4,5, aquí lo tenemos, por 10 elevado a 5 metros segundo. Pues entonces 4,5 por 10 elevado a 5 al cuadrado. Esto, pues vamos a hacer la operación y resulta que nos da 2,08 por 10 elevado a menos 7
metros, que sería la longitud de onda de la luz incidente para que se produzca este efecto. A continuación, nos hace la pregunta de cuál es la longitud de onda de de Broglie asociado a los electrones emitidos con esta velocidad. Entonces tenemos que ir a lo que me decía la hipótesis de Broglie. La hipótesis de Broglie lo que dice es que toda partícula que se mueve con una determinada velocidad tiene asociada una longitud de onda. Y esa longitud de onda viene dado por h partido por p, donde p es la cantidad de movimiento. Es decir, que podemos poner h partido por m y por v. Entonces, ¿cuál es la longitud de onda de Broglie asociada a estos electrones? Pues sería h, constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a menos 34, entre la masa de esas partículas, en este caso electrones, 9,11 por 10 elevado a menos 31, por la velocidad con la que se mueven. Y aquí, en este caso, me decía estos electrones a los que se hacía referencia al apartado B, 4,5 por 10 elevado a 5. Pues 4,5 por 10 elevado a 5. ¿Vale? Entonces, haciendo esto, nos da un valor de 1,62 por 10 elevado a menos 9 metros. ¿Vale? Y con esto el problema estaría completamente resuelto.